Hola, buenos días. Estoy grabando en Villa General Belgrano, el espacio de Reflexionando Juntos. ¿Por qué comento esto de Villa General Belgrano? Porque voy a trabajar sobre realidades de Villa General Belgrano y la Cumbrecita. Y he aprendido algunas cosas, inclusive sobre mí mismo, y situaciones de la realidad cotidiana. Tiene que ver con los prejuicios que uno tiene por más que se considere abierto y cómo uno comienza a sentir situaciones que creen que son válidas porque la cultura, los mitos, nos hicieron creer cosas y de ahí es que voy a comentar estas situaciones a nivel personal y a nivel de lo que mucha gente no sabe. Y tiene que ver con la fundación de la Cumbrecita y de Villa General Belgrano. La Cumbrecita es una localidad que está, para gente que no conoce, está muy cerca de Villa General Belgrano. Es una copia de Alemania, de Suiza, y siempre se dijo, vulgarmente hablando, que era un refugio de nazis escapados de la Segunda Guerra, tanto la Cumbrecita como Villa General Belgrano, porque se habla mucho en alemán, hay costumbres alemanas, y siempre se asoció con los que se escaparon de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo nazis. Bueno, tuve la suerte de tener un encuentro con la nieta de uno de los fundadores de la Cumbrecita. Y me contó la historia y después la empecé a investigar un poco más y confirmaba exactamente lo que pasa. También vamos a tomar qué pasa con la cultura, que está muy pendiente en este momento en la Cumbrecita, entre los descendientes de los inmigrantes y los descendientes de los criollos. Como dicen los criollos, los gringos, en estos alemanes oriundos, y los vagos gauchos, como dicen los descendientes todavía de los inmigrantes. En el año 32 viaja a Argentina, 1932, estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, de Alemania, contratado por Siemens para ocupar un cargo gerencial, el doctor Helmut Kabolski. Lo acompañan su esposa Hedwig Bergel de Kabolski y sus hijos Helmut Kraus. Y el ama de llaves, la señora Liesbeth Menhert y su esposo Kurt Menhert. Yo con la que estuve conversando largo es con la nieta de la señora de este matrimonio, de lo que eran ama de casa, que se dedican viven en la Cumbrecita y se dedican a la parte de panificación. O sea, hacen tortas tradicionales de la zona. Bueno, el doctor Kabolski viene a Argentina y toma sus vacaciones. Era una persona de buen pasar con un muy buen sueldo, pagado en la moneda alemana en el año 32 por su cargo gerencial en Siemens. Y se toma las vacaciones en el año 34. 34. Entonces, en las vacaciones que tomaba, generalmente en esa época, la gente era Mar del Plata, Córdoba, Carlos Paz, lugares tradicionales. Pero este hombre quería un poco más aventura y conoce un campo de 500 hectáreas que se llama Cerro Cumbrecita, con una altura de 1450 metros sobre el nivel del mar. El poblado más cercano es Los Reartes, que estaba al costado
de dos ríos, pero no había en ese lugar, había algunos ríos más chiquitos, dos ríos, pero estaba todo inhóspito, no había caminos. Y este hombre compra este cerro y comienza a forestar. Y toda la provisión de alimentos lo hacen desde Altagracia. No quiero contar mucho de la parte histórica, vos lo pueden encontrar, simplemente como se fue dando. Pero comienza la guerra y siempre se dijo que la Cumbrecita era un refugio de los nazis. Sucede que la esposa del doctor era judía. Por lo tanto, sus hijos eran judíos por la ley judía. Y si volvían en los 36, 37, cuando terminaron su contrato en Siemens a Alemania, lo seguro, lo probable era que su señora y sus hijos terminen en un campo de concentración y él también, lo más probable para él, porque tenía sexo con una judía. Porque sus hijos eran judíos. Y la mujer era judía practicante. Entonces no pueden volver a Alemania. Y comienzan a hacer todo un trabajo de construcción en la Cumbrecita. Traen a dos hermanos de la señora, también judíos, que lo ayudan a esta forestación, ya que se tienen que fugar de Alemania pre-nazi y nazi, antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 39. Por lo tanto, nada que ver con que era un refugio nazi, porque viene gente, judíos, antes que comience la Segunda Guerra y antes que se declare y comience la matanza del Holocausto en Alemania. Un poco parecido es la fundación también de Villa General Belgrano, también de gente alemana de la zona, pero no había judíos. ¿Cuál es la diferencia? En Villa General Belgrano sucede que aparecen marineros que en el año 43 el año 1940, en Villa General Belgrano, hubo una guerra, un acorazado de bolsillo, Grand Prix, autoinmolado tras la batalla de Río de la Plata. Eran nazis, ya estaban en guerra. Y salen porque lo autohunden para que no caiga en poder de los aliados, frente al puerto de Montevideo. En el 43 hay un confuso episodio en Villa General Belgrano que queman una bandera argentina y hay un gran problema y de ahí aparece el nombre del Estado en la época de Perón, estamos hablando, que le ponen el nombre de Villa General Belgrano en repudio de que quemaron esa bandera. Pero comienzan a venir al Villa General Belgrano, sobre todo por estos marineros que tenían un gran poder político y social, porque ayudaron mucho para que Villa General Belgrano tome vuelo, vinieron muchos, digamos, exilados y muchos refugiados de Alemania, de la guerra ya, o sea, proguerra del 45, y se establecieron en Villa General Belgrano como en otros lados de Argentina. Por lo tanto, Villa General Belgrano hay muchos descendientes de soldados alemanes, nazi, no los descendientes, no lo sé eso, pero sí eran soldados que lucharon en la guerra por Alemania, por el movimiento nazi, y se escaparon de Alemania, generalmente gente oficiales para arriba. En cambio, en la Cumbrecita no, porque los fundadores eran judíos. Están hablando de 30 kilómetros. Pero ahora lo que quiero tocar es el tema personal mío de cómo uno va teniendo cierta repercusión. Yo tengo, digamos,
mis 4 abuelos son judíos. Yo hice toda mi actividad de joven dentro del judaísmo, inclusive estudié rabinato, por lo tanto tengo un conocimiento bastante fuerte del judaísmo y tengo un sentimiento, por más que trato de ser muy amplio. Pero lo interesante de todo esto es que yo cuando voy a Villa Gesell, que fui varias veces, sentía que había mucha actividad filonazi. Lo mismo que Villa Belgrano. Y realmente lo sentía y lo veía así. Cuando hablé con esta mujer, me di cuenta de lo que es un prejuicio personal, cómo uno cree que siente y le enseñan a sentir en base a lo que uno tiene incorporado. Porque la cultura aceptada, los mitos populares, es que tanto Villa Belgrano como la Cumbrecita pertenecían a descendientes de escapados de la Segunda Guerra Mundial, cuando no tiene nada que ver. Ahora, la historia actual interesante es lo que pasa con los criollos y con los descendientes de esos primeros inmigrantes europeos. Estoy hablando de la Cumbrecita ahora. Hace 4 periodos, el jefe comunal de la Cumbrecita es un criollo, señor López, y tienen estrategias de miradas distintas, porque los descendientes de los alemanes dicen que se aprovechan del esfuerzo que hicieron los primeros inmigrantes y se quieren quedar con ese pueblo. Y los criollos creen que vinieron a ellos a usurpar, por más que hayan comprado en la tierra, y comenzaron a comprar ellos también tierra y a traer más gente. Y se ayudan entre los criollos con entregas de leña gratuita a la municipalidad y tienen cada vez más poder político los criollos dentro de la Cumbrecita. Porque hasta hace más o menos 15 y 16 años, toda la dirigencia política, digamos, en cuanto a la parte local, era manejado por los descendientes de los alemanes. En cambio, ahora por los criollos. Y son, por ejemplo, a la gente le dan, en invierno a la gente pobre, 1 tonelada de leña, lo ayudan con terrenos, y poco a poco, inclusive, se ve en la construcción. La Cumbrecita era mucho más con vegetación, y queda cada vez menos vegetación porque esos terrenos fueron empezados a comprar por los criollos, y estos criollos, y eran terrenos fiscales, digamos, pertenecían a la comuna. Y poco a poco, estos terrenos fueron sacados de las plantas para que viva gente. Y entonces hay un gran conflicto de mirada, de cosmovisión, entre los ambos descendientes. Pero se me ocurrió preguntarle qué pasa con la escuela, qué pasa con los chicos en la escuela, cómo es la situación. Y me dicen que no se nota tanto la diferencia. Y es lo que planteo siempre, que a medida que tengan sexo entre descendientes de los inmigrantes europeos y de los criollos, en vez de ser tus hijos y mis hijos, van a comenzar por mezcla nuestros hijos. Empiezan a tener proyectos en común. Comienzan a estar, digamos, de la misma manera, un mejor vivir para tus hijos y mis hijos, porque son nuestros hijos, en función que hay casamientos que se van mezclando la sangre. Es interesante esto. Fue interesante para mí poder darme cuenta cómo creía que sentía lo que sentía y me daba cuenta que sentía lo que creía por lo que me habían enseñado o metido en la cabeza de alguna manera que la Cumbrecita eran todos filonazi. O sea, a nivel personal, tuve una lección que me encanta darme cuenta
que por más que considero que soy muy cabeza abierta y corazón abierto, sin embargo prejuicios los tenemos. Por eso insisto tanto en estar atentos y planteo que reflexionar es repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Espero que esta experiencia que tuve, que tengo, les pueda servir. Sobre todo porque nadie sabe que la Cumbrecita tiene ese origen y que se den cuenta que la gente que más o menos escucha lo que yo digo, que soy una persona amplia. Sin embargo, cuando vemos situaciones, tenemos certeza de que estamos sintiendo eso y creemos que sentimos eso. Por eso siempre hay que repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Hasta el próximo encuentro y lo estamos viendo. Adiós.